Profe, buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. ¿Cómo están, alumnos? ¿Qué tal? Bien, profesor, ¿cómo se podría decir? Ahora veremos qué tema nos toca. Tenemos acá, con ustedes tenemos Reino Plantae, ¿no? Hemos hecho Reino Plantae 1. Aló, aló. Ah, no, ese de Reino Plantae no, solo del protista, hasta ahí. ¿Qué no hemos hecho las briofitas? Los peridofitos. ¿Peridofitos? Creo que... La clase anterior. Hablen pues. No he hecho ustedes, acuérdense, no vasculares, vasculares, las briofitas, las pteridofitas, las gimnospermas, angiospermas. ¿No hemos hecho eso? Sí, hemos hecho eso, por eso. ¿Hemos hecho o no hemos hecho? Díganme pues, por favor. Sí. Ya, entonces pasamos al reino Plantae 2. No, profe, creo que ¿Ya? hemos hecho Reina Prostista, creo. Ah, Reina ¿aló? Prostista. ¿No hemos hecho briofitas, pteridofitos? La clase anterior sí hemos Sí, hecho. Prostista, sí. Sí hemos avanzado la clase anterior eso. Prostista sí hemos avanzado. Y las otras, las plantas reino Plantae, no. No, profe, ahí creo que se quedó, creo. No me acuerdo. No, si acá dice bien claro, mira, el 23 de septiembre hemos debido avanzar Reino Plantae 1. Revisen bien pues, sus cosas, porque ahora tengo que ya hemos avanzado. Hemos avanzado, muchachos. Porque eso del reino protista está desde el 16 de septiembre. ¿Hemos hecho o no? Hablen pues. A ver, a ver dónde está. Bellido. Bellido. Sí, profe. Oiga, ¿hemos hecho Reino Plantae 1? Sí, Habla pues bien, que. sí, sino que se corta. Salcedo. Salcedo. Profe, no. Dígame, profesor. Hemos hecho Reino Plantae 1, eso de las briofitas, de No, las pteridofitas. No hemos el nombrado tema no me nada. suena. No hemos hecho de las plantas con flores, las plantas sin Ah, flores. no. De que esa de la de que si juntamos dos diferentes sale otra flor diferente.
No, si juntamos? Es genética. Es otra. La fanerógama. No, miren, no hemos hablado de esto. Miren, a ver, les voy a decir. Yo creo que sí hemos hablado, solo que no se acuerdan ustedes. Hemos pasado taxonomía, sí, y de ahí pasamos a reino protista. De reino protista no hemos visto, por ejemplo, el mundo de las plantas se dividen en dos categorías, en no vasculares y vasculares. ¿No hemos visto eso? O bueno, ya bueno, vamos a hacer entonces reino plantae 1, ¿ya? Voy a colocar acá reino plantae 1. Si no me voy a confundir y después no vamos a hacer. Vamos a hacer entonces. Ahora, reino plantae. A ver, miren, el mundo de las plantas. Nosotros nos encontramos acá. Se puede decir, nos dice que son órganos pluricelulares, eucariotas. Pluricelulares porque tienen células más complejas, ¿no es cierto? Pluricelulares, tienen muchas células. Las plantas están formadas por muchas células. Ahora, pero eucariotas. Eucariotas porque tienen el núcleo establecido, ¿no? Tienen la membrana carioteca. Acá presentan diferenciación celular. ¿Cuál es la diferenciación celular? Los tejidos. Tienen una reproducción fundamentalmente sexual. Ojo, el órgano reproductor de la planta es la flor. Y dentro de la flor están los órganos masculinos y los órganos femeninos. Quiere decir que la flor, aparte que es el órgano reproductor, es hermafrodita porque tiene los dos sexos, tanto del femenino como del masculino. ¿Cuál es la situación ahí? Que viene una abeja, oiga, se prende al polen. ¿Por qué? Porque el polen es vistoso, es colorido y emite un olor que atrae a los insectos, atrae a los pajaritos. Entonces, vienen los insectos, ya sea la mariposa, ya sea el colibrí, quien sea la abeja, se posa ahí y con la misma se posa también, se posa en el, ¿qué le estoy diciendo? En el estambre, ¿no es cierto? En la antera donde está el polen, se posa ahí. Oiga, se posa y en sus patitas, no se da cuenta, lleva el polen. Y de ahí se va ahí mismo, nomás en la flor. Pero se va al pistilo, ¿no? Al pistilo, a todos, al óvulo. Y sencillamente deja lo que tiene en sus patitas el polen y ahí se produce la nueva plantita, ¿no? Se origina. Entonces, ese origen, ¿qué quiere decir? Se está originando por intermedio, es sexual, porque son los gametos masculinos y femeninos, es sexual. Por eso dice, mayormente es sexual. Ahora, ¿cuándo es asexual? Cuando viene un hombre y comienza a talar los tronquitos y comienza a sembrar. Esa es una reproducción asexual, ¿no es cierto? Que mayormente se da las reproducciones sexuales, ya sea por el aire, ya sea por el agua, ya sea por las aves, por los insectos, ¿no es cierto? Que se da eso. Miren, si comparamos las plantas con las personas, nosotros podemos decir que las personas es una sola especie, ¿no? La especie humana. Pero en plantas
vemos que hay mucho más especies. Podemos llegar a tener 500.000 especies. Oiga, son 500.000 especies de plantas. ¿Por qué? Porque las plantas no se parecen, no son iguales. O ustedes han visto que el caucho, oye, el caucho tiene el mismo fruto que la papaya. No, son diferentes. La uva tiene el mismo fruto que la tuna. No, son diferentes. Es por eso que tiene especies diferentes. No obstante que todos son plantas, pero hay especies diferentes. Ahora, miren, 500.000 especies de plantas hay, un promedio. Ahora, ¿cuál es el origen de estas plantas? Porque el origen no es que, oiga, salieron las plantas de por sí, no. El origen de las plantas radica en las algas. Oiga, las algas dieron desarrollo, evolución a las plantas terrestres. No obstante que las algas son acuáticas. Pero ustedes deben de saber que las algas en el agua oxigenan el agua, el mar, los ríos, ¿no? Donde hay algas. Y las plantas terrestres oxigenan la tierra, ¿no? De tal manera que el mar y la tierra están oxigenadas. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué yo no respiro en el agua? No, pues no respiras, porque para respirar el agua tienes que tener, ¿cómo le llaman esto? Branquias. Claro, no, pero sobre todo tiene que tener ¿cómo se llaman esas? Cuando le abras agallas, ¿no es cierto? Porque las agallas filtran. Pero el pez, el tiburón, en fin, todos los que están en el mar, oiga, ¿no creen que respiran agua? No, del agua sacan el oxígeno. Es por ello que tienen branquias. Las branquias son como pequeñas, son delgadas láminas que necesitan tener el agua y ellos van sacando el agua y recogen el oxígeno. Ellos, en realidad, todos los peces, todos los animales de mar, respiran el agua, pero lo filtran y sacan el oxígeno. En cambio, nosotros no tenemos ese proceso para filtrar el agua. Nosotros tenemos de frente pulmones, que si tomamos el agua se va de frente, no se filtra. Sencillamente nos ahogamos. Ahora, muy bien. Las plantas se reproducen de forma sexual, ya les dije, ¿no? Y la mayoría lo hacen exclusivamente por este procedimiento. Sin embargo, bueno, eso es en cuanto a la reproducción. Pero el origen, me había quedado en el origen, proceden por evolución de las algas verdes, los clorofitos. Y esto aparece en el Devónico. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿de qué me está hablando? ¿De los periodos geológicos de la Tierra? Pues sí, les estoy hablando del periodo geológico de la Tierra. Y generalmente ellos aparecen en el Devónico. Acá vamos a ver las escalas evolutivas de la Tierra. ¿Cuáles son? Es importante que ustedes lo tengan, porque si no, de lo contrario, ¿cómo van a tener? ¿Qué es esto? Esto está feo. Esto me parece mejor. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, ahí está. Los periodos. ¿Y qué nos dice? Oiga, si yo observo acá, me dice según la evolución de acá, dice que aparecen en el Devónico. ¿Dónde está el Devónico? El Devónico está acá. Mire, está en el... ¿Dónde? Si su cámara está ahí desactivada. Profe, su pantalla, profe. Ah, pero yo lo tengo, que ustedes no lo tienen.
Ya, ahora sí lo ven. Miren. Acá tenemos el Devónico, pero el Devónico figura en el Paleozoico. ¿Se dan cuenta? El Fanerozoico. Esa es la era, el Devónico. El Devónico puede ser el superior, puede ser el medio, el inferior, en fin. Ahí aparece, ¿ya? Ahí lo están viendo. Ese es en el Devónico. Ahora, pero dicen otras fuentes que no aparece en el Devónico, sino que mira el Devónico, ¿cuánto? Antes del Devónico está el Silúrico, está el Ordovicico, pero dice que antes ha aparecido en el Cámbrico. ¿Quién fue primero, las plantas o los animales? Fueron las plantas, porque las plantas han surgido en el Jurásico, ¿ven? Acá, en el Jurásico han surgido, ¿no? Lo cual no puede ser en todo caso. Eso es lo que nos indica. A ver, veremos acá. Se ve un poco feo, se ve. Vamos a ver. Las eras geológicas de la Tierra. Imágenes, ¿cuáles son? A ver, ¿cómo sale? A ver, ¿se ve o no se ve? A ver, lo veremos acá. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Lo ven o no lo ven? No lo ven. Seguro no lo ven. Habla Peca Mariana. Ya, ¿ahí lo ven o no? Oye, ustedes son ciegos o me parece. Ahí está Cámbrico, Ordovicico, Devónico. ¿Ya? En el Jurásico aparecen ya los animales. Pero acá me está diciendo, miren, el Devónico aparece, las hormigas todavía aparecen. La hormiga aparece en el Devónico. Oye, pero en el Silúrico dice que aparece plantas. Pero generalmente dice que es muy atrás todavía, en el Cámbrico. Los animales aparecen en el Carbonífero, algunos de ellos. Por ejemplo, no se ve tan bien ahí. Ya, ahí está. Esto está en inglés, ¿eh? Bueno, ya me cansé. Ya me cansé. Seguimos con esto. Entonces las plantas dice que aparecen en esa etapa. En esa etapa. Pero, muchachos, fue en el Carbonífero donde colonizaron todos los 5 continentes. Pero ¿cómo aparecieron? ¿Cómo ha sido se puede decir, su evolución? Oiga, ellos eran como musgos, como que aparecen en los rinconcitos, tal vez las zonas húmedas. Así fueron apareciendo las plantas. Las plantas no aparecieron de frente a árboles, ¿no? ¿No? Como también vamos a decir, en cuanto a su organización y estructura,
Oiga, las plantas, a diferencia de las algas y los hongos se le llaman los talófitos, ¿no es cierto? Los talófitos. Ojo, poseen tejidos y órganos. Cuando una planta posee tejidos y órganos, se dice que es una cormofita. Cormofita, ¿por qué? Porque presentan ya tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? Pues es la epidermis, son las hojas. ¿Y cuáles son los órganos? ¿Una planta tiene órganos? Claro que sí tiene órganos. Por eso estudia una ciencia que estudia la organología, organografía de la planta, que es el estudio de todos los órganos. ¿Cuáles son los órganos? La raíz, el tallo, las hojas, ¿no es cierto? Todo eso son los órganos. Entonces, dice, entonces la aparición de los tejidos, no obstante la epidermis también es un tejido, pero también está, ¿cuál está? Está en todo caso los vasos conductores. Ustedes saben quiénes son los vasos conductores. Los vasos conductores nos estamos refiriendo a quién, al xilema, al floema, ¿no es cierto? Ya. Permitió que las plantas se independizasen del medio acuático y colonizaran los hábitats terrestres. Las más primitivas, las plantas más primitivas son los briofitos. ¿Por qué son los briofitos? Porque los briofitos son plantas no vasculares. Y ejemplo de plantas no vasculares, tenemos las enredaderas prácticamente, ¿no? Las enredaderas son plantas no vasculares. Ellos no poseen tejidos conductores. Volvemos entonces al campo de la reproducción, como les dije. Las plantas se reproducen de forma sexual y la mayoría lo hacen exclusivamente por este procedimiento. Sin embargo, las más primitivas, que son los briofitos y los pteridofitos pueden ser las plantas vasculares. ¿Qué quiere decir? Esas sí tienen el xilema, floema. Además, dentro de los pteridofitos tenemos las plantas que no tienen flores y las plantas que tienen flores. Por ejemplo, las plantas que no tienen flores, tenemos ¿cómo se llaman estas plantas? Las que no tienen flores. Tenemos las criptógamas. Y las que tienen flores se llaman las fanerógamas. ¿Ya? Ahora, dentro de las plantas fanerógamas, vamos a encontrar aquellos, los nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos las plantas, se puede decir, sin flores, es las gimnospermas, y las angiospermas son aquellas que sí presentan. Muy bien, ahora veremos acá, la alimentación. ¿Cómo es que se alimentan las plantas? Las plantas, dice, son autotróficas. ¿Qué quiere decir? Que crean su propio alimento. Y hacen de la fotosíntesis gracias a la clorofila almacenada en sus cloroplastos. Ojo, la fotosíntesis es la base de la existencia de la vida de la Tierra. Por una doble razón. Produce materia orgánica y oxígeno. Muy bien. Óigame, pero justo estamos hablando, me dice que son autótrofas. ¿Todas las plantas serán autótrofas? O sea, elaborarán su propio elemento, su alimento. ¿Qué dicen ustedes? No, La mayoría sí, ¿no? la Pero mayoría algunas sí, no. pero hay plantas que no son autótrofas. Por ejemplo, las ¿Los plantas hongos? carnívoras. Las plantas carnívoras, ellas no son autótrofas. Por eso que son carnívoras, porque tienen que comer de otro ser para poder tener su proceso de digestión, ¿no es cierto? Es por eso que son carnívoras. Ahora, se le dice carnívoras porque generalmente comen insectos. Pueden comer un ratón, pero más de ellos no creo. No tienen la fuerza suficiente para poder comer más. No piensen que comen personas, no existe eso. Camarena puede irse a cualquier parte del África, no comen las plantas. No le van a hacer ni yaya. Entonces, vamos a ver acá. ¿Aló? ¿Salió en el bono? ¿Qué? ¿Salió en el bono? Digo, ahí en su pantalla sale el bono familiar.
¿Cuál bono? Bono, pues, el Estado que estaba dando. No sé, yo no sé. Ya, profe. ¿A ustedes, a su familia les ha salido? ¿Aló? Sí, ¿Qué le profe, salió qué, profe? el ¿No me bono. está diciendo del bono? A mi familia nada. No, nada. A todos los que trabajan en el Estado no les ha salido. Que sí, a los que trabajan en el Estado no les No. salió. No les sale. Aquellos que tienen, por ejemplo, aquellos que tienen seguro social no les ha salido. Ah, creo que podían cobrar su seguro. Independiente, hermano. Claro, aquellos que pueden trabajar en Depende del particular, seguro. menos que su familia supere el monto total de 3.000 soles, a ellos les sale. Ujú. Pero aquellos que trabajan en el Estado o que son o que ganan del Estado jubilados o aquellos que tienen el seguro social, a ellos no les sale. O aquellos que emiten facturas, boletas, a ellos no les sale. ¿No? A ellos no les va a salir nada. Muy bien, seguimos. Un amigo me ha llamado para que le haga su juicio a su vecino, porque le tocó el bono y el vecino le ha cobrado su bono. Ah, hay gente que cobró el bono de otras personas diciendo, profe. Claro. Oye, ese es un cúmulo de delitos, ese es estafa al Estado, ese es suplantación de personas. Sí, profe, abogado. Si yo soy abogado, Contrataron al abogado Riquelme. pero lo he desechado porque mucho trabajo tengo y además yo no estoy para estar saliendo. Mucho Pero, estrés, profe, ¿usted es abogado? mucho estrés Yo ya. soy abogado. Mira, mi hijo, yo estudié, te voy a decir mis estudios. Estudié educación, paralelamente estudié ingeniería química, después estudié derecho, estudié maestría en educación, por eso que yo soy máster en educación. Ah, sí. Y ahora soy el que dirige el colegio. ¿Cuántos años llevó todo eso, profe? Yo estudié como alrededor de 18 años. Ah, Ala. Esos son mis estudios que he tenido. Pero así es la vida. Por eso que tienes que estudiar. Ahora, no por nada me ponen acá al mando de la institución. Imagínate si yo no supiera cómo estaría la institución. ¿Se acuerdan cómo estaba en abril? ¿Cómo me lo dejaron la institución? Que todos los padres se quejaban. Ahora todo está tranquilo, normal. Nadie decía nada. Sí, pues, pero ahora está tranquilo. Ahora está tranquilo. Pero estamos llevando adelante pues, la institución. Pues. También tengo como profesor 30 años de antigüedad. Este año he cumplido 30 años en el tiempo del coronavirus. este año va a ser su fiesta. Con Alibaba va a hacer fiesta. Pucha que Alibaba, ese, yo seré el director, subdirector, el Carmelita, pero Alibaba acá en la casa es el gerente, es el que manda, ese come mejor que yo. No, de verdad. Ese come carnecita nomás, y si no le gusta la carne, lo bota, lo deja. 6 de la tarde en puntito tiene Come que salir mejor. con él al parque, porque si no te jala la ropa, llora, todo. 6 de la tarde. Ah, profe, usted trabaja para Alibaba. Él es mi hijo, pues. Por si acaso, el 1 de octubre, fiesta, su cumpleaños de Alibaba. 4 años. ¿Cómo van a hacer con el aniversario del colegio, profe? Ya se suspendió. Puede hacer su torta de carne. A ver, le voy a traer unas perras.
Profe, ¿y en enero las clases cómo van a ser? ¿Presenciales o todavía...? Las clases acaban en Profe, diciembre. ese preferencial es como... Las clases acaban en diciembre. Ya les estoy diciendo. ¿Sí? Pero, Entonces, ¿cómo, profe? ¿Cómo es eso de enero, febrero? Eso que vamos a No, no, seguir no, los de quinto, ¿no? no. Las clases acaban en diciembre. Ahora, Y enero. esto de enero, febrero es otra cosa, pero las clases acaban en diciembre. que no... De ahí enero, ¿no dijo que iba a haber clases en enero? Sí, pero que de acuerdo al Ministerio de Educación, caballero, eso está diciendo. Ya ves, profe, yo le dije, ya ves. O sea que... También, Profe, pero también las clases presenciales creo que comienzan en Yo marzo del hablé con próximo año. Vizcarra, profe. clases presenciales empiezan el segundo semestre del 2021. ¿No comenzaba en marzo? Yo leí así que comenzaba en marzo. No sé, pero hasta el momento empiezan las clases también las clases a distancia, virtuales, hasta julio. Y de ahí empiezan ya presenciales. A ¿Que no sí? ser la vacuna de efecto y sencillamente las clases empiecen normalmente en marzo. Yo vi así que comenzaba en marzo, profe. No sé, ayer... No, las clases de todas maneras van a empezar en marzo, pero no se sabe si son virtuales o son presenciales. Presenciales, yo vi que decía presenciales en marzo. Ya, si son presenciales, quiere decir que las vacunas han hecho efectos y todos tienen que ir a clases. Claro, también conlleva con eso, ¿no? Claro, pues, imagínate sus padres. Siendo sus padres, ¿ustedes creen que sus padres le van a mandar al colegio cuando hay enfermedades No. todavía? No. No, ni me. No, ni a No, Camarena ni lo van a mandar. vergas. A nadie. No, camarero, me van a mandar a volar. No, a nadie lo manda. ¿Qué padre va a mandar a sus hijos? Nadie lo manda. Pues. Nada, profe, es como si me estuvieran mandando a morir. Por eso pues, te digo, pues. Entonces, si no está bien saneado todo, normal. Las clases siguen virtuales, pero si está todo limpio, ya las clases son presenciales. Hasta el próximo año, profe, por lo menos, pucha, julio, junio, profe. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cómo está? Pues todavía no tenemos ni la vacuna, nada. Vamos a Ya, ver. por eso, profe, junio, julio. Yo recién 1000 dosis más, ¿no dice, profe? Ahí a la No, universidad pero la vacuna se da en el primer trimestre del próximo año. sí, dice, ¿no? Ahora, profe, sí entiendo, profe, ¿eh? Julio, Puede junio, ser decir, el primer trimestre es enero, febrero, marzo. Si no hay nada, Dice que para enero, febrero y marzo ya está la vacuna ya. con fe Ya nomás, pero primero van a darle a los que están enfermos y todo eso. Al último todavía nos van a dar nosotros. Pues. por eso pues, pero en un mes sobrado para vacunar a todo el mundo. Todavía, profe, se va a demorar todavía. Si ya han comprado, Entonces, pero eso es para los que están enfermos, pues, para los mayores de edad. Pues, para los que tienen más No, riesgo. dice, supuestamente, profe, va a ser primero a las personas mayores, de ahí ya el 2021 dice que va a ser para los menores de 18 años. Para los de casa. a ver, es en el 2021, en el primer trimestre se va a dar para todos ellos. Para todos ellos se van a dar. ¿Ustedes creen? Bueno, miren, por último le digo, ¿ustedes creen que si hay todavía resquicios de enfermedad, ¿ustedes creen que me voy desde acá de Pueblo Libre, que no salgo, trato de no salir, me voy a ir hasta Pamplona, con la posibilidad también que en el carro, en el tren, uno se contagie? Yo no me voy a contagiar. Jamás me voy a ir. Oiga, yo prefiero dejar de tener la dirección a contagiarme. Por eso le digo, todo tiene que ver de acuerdo con cómo está. 2 meses de trabajo, 2 o 3 meses. Sueldo. Bueno, muchachos, es así. A ver, veremos acá. Seguimos. El reino de plantas. A ver, sin vasos conductores, los que no tienen vasos conductores y sin flores se llaman criptógamas, ¿correcto? Solamente aquellos que no tienen vasos conductores se llaman briofitas, que son las más primitivas. Y aquellos que no tienen flores se les llama criptógamas. Aquellos que tienen flores se les llama fanerógamas, ¿correcto? ¿Ya? Pero aquellas plantas que no tengan vasos conductores
son las briófitas. Son las plantas más primitivas que hay. Pero las plantas que tengan vasos conductores se llaman traqueofitos, ¿ya? Traqueofitos. Una cosa es briófitas y el otro es traqueofitos. Luego las plantas que no tienen flores se llaman criptógamas. Las plantas que tienen flores se llaman fanerógamas. ¿Correcto? Ya, muy bien. Ahora, a todo ese conjunto, hemos dicho, sin flores, criptógamas. Que tienen una reproducción alternante, que tienen esa sexual por esporas y sexual por gametos, a eso se les llama pteridofitos. Ojo, los pteridofitos como los briófitos no tienen flores, ¿ya? No tienen flores. Pero los briófitos no tienen vasos conductores. En cambio, los pteridofitos sí tienen vasos conductores, ¿ya? Pero no tienen flores. En cambio, tenemos acá, quienes sí tienen vasos conductores son los espermatofitos. Ojo, los espermatofitos van a presentar flores. Cuando tienen flores son fanerógamas, ya les he dicho, ¿ya? Ahora, dentro de los espermatofitos quiere decir que tienen reproducción por medio de los gametos sexual. Oiga, separamos gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son aquellos que no tienen flores. En cambio, las angiospermas sí tienen. Las gimnospermas presentan semillas desnudas, es decir, no tienen fruto. En cambio, las angiospermas presentan semillas protegidas que se encuentran dentro del fruto. Esos son los más importantes de los briófitos y los pteridofitos. Vamos a ver, briófitos y pteridofitos. Las características generales, para que ustedes vean, a ver. Las características generales de los briófitos, nuevamente reafirmamos, son las plantas actuales más primitivas, los briófitos hemos dicho, y representan la transición con las algas. O sea, esas plantas deben ser medio como musgos, así son, ¿no es cierto? Su carácter primitivo viene determinado, entre otros, por la ausencia de vasos conductores y cutícula. O sea, vamos a ver, no tienen vasos conductores, o sea, no presentan xilema, no presentan floema. Las raíces que se llaman rizoides no sirven tampoco para captar agua. En consecuencia, solo pueden vivir en ambientes terrestres muy húmedos. Imagínense que coloquen a ustedes en el desierto, se mueren al toque. O que se vayan a tenerlo en Paraguay. En Paraguay ahorita, ¿cuánto es la temperatura? 39 grados. ¿Se dan cuenta? Los gametos masculinos espermatozoides poseen dos flagelos que sirven para desplazarse en el agua. La fecundación solo se produce, pues, cuando las gotas de agua transportan los espermatozoides hasta los gametos femeninos. Ahora,